Cuba vuelve a estar en el centro de la escena política de América Latina. Hace una semana comenzaron una serie de inéditas manifestaciones en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Aquí la calle es de los revolucionarios y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles. En principio, los reclamos iniciados en San Antonio de los Baños, cerca de La Habana, y Palma Soriano, en Santiago, fueron por la gestión de la pandemia, la escasez de alimentos, las dificultades con el servicio de energía eléctrica y la disponibilidad de medicamentos. Reclamos que tienen que ver con problemas de la vida cotidiana de los cubanos y cubanas que el gobierno atribuye al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos hace 60 años. De a poco, desde las redes sociales comenzaron a tomar fuerza convocatorias en las que a través de videos se pedía por la libertad en la isla con proclamas como «Abajo la dictadura» y se repetía el hashtag SOS Cuba en reclamo de ayuda humanitaria. Nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre. El movimiento San Isidro, integrado por jóvenes intelectuales y artistas disidentes de la isla, incluyendo artistas visuales, músicos y cineastas, también impulsó la convocatoria antigubernamental. Este colectivo, que viene llevando adelante una sostenida demanda de libertad de expresión en el campo cultural, denunció que al menos 100 personas fueron detenidas o desaparecidas durante las movilizaciones en varios puntos del país. Por su parte, el gobierno confirmó la muerte de un hombre durante una marcha cerca de La Habana. El Comité Central del Partido Comunista, encabezado por Díaz-Canel y con la presencia de su antecesor, Raúl Castro, adjudica las protestas a grupos financiados por Estados Unidos. No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. La Habana apunta particularmente al manejo de las redes sociales por parte de ejércitos de trolls que agitan a la población para que salga a la calle. Por otro lado, la efervescencia de las críticas y reclamos ciudadanos al gobierno de la isla se incrementó desde que, en 2018, los cubanos comenzaron a tener acceso a datos móviles e Internet. Se estima que hoy, en Cuba, acceden a estos servicios de diversas formas alrededor de 7 de sus más de 11 millones de habitantes. El gobierno cubano admite una situación económica complicada por la falta de ingresos de la actividad turística debido a la pandemia y a la escasa entrada de remesas enviadas desde el exterior por restricciones impuestas por el expresidente estadounidense Donald Trump, que aún sigue en vigencia con Joe Biden. The Cuban people demanding their freedom from an authoritarian regime. And I don't think we've seen anything like this protest in a long, long time, if quite frankly ever. The United States stands firmly with the people of Cuba as they assert their universal rights. And we call on the government of Cuba to refrain from violence or attempts to silence the voice of the people of Cuba. El bloqueo aparece nuevamente en el centro del conflicto con Washington. El gobierno cubano ha recibido el apoyo de varios países como China, Rusia y México. Todos coinciden en el pedido al presidente Joe Biden de levantar el bloqueo, un reclamo que es votado de forma unánime y consecutiva cada año en la Asamblea General de la ONU. Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario. Ningún país del mundo debe ser cercado, bloqueado
Cuba padece una de las peores crisis desde el denominado periodo especial, tras la caída de la Unión Soviética, agravada ahora por la pandemia. En 2020, su economía se contrajo un 11%, el peor desempeño en 3 décadas. Ni la reforma monetaria ni la inyección de dinero en pensiones y en el bolsillo de la clase trabajadora pudieron mejorar la situación. Pese a este panorama desolador, Cuba ha dado un paso muy importante en la lucha contra la COVID-19, desarrollando 2 vacunas que ya fueron aprobadas y están siendo aplicadas a la población. La tensión política con Washington continúa. Biden no muestra ninguna señal de cambio en las políticas hacia la isla, prolongando las presiones y la injerencia en un momento de fuertes cambios en el tablero geopolítico global. Escasez de combustibles, carestía de alimentos, cortes de luz. Hay una serie de problemas en la vida diaria de Cuba que está generando también esta situación de preocupación, de malestar que se reflejó también en las calles. Pero el problema de Cuba es que viene con una crisis previa económica en la cual indudablemente se agrava por la situación de que se junten, que converjan el bloqueo y la pandemia. Acá vamos a revisar algunos de los datos, unas de las cifras macroeconómicas de Cuba, con algún interrogante sobre si son justas las cifras, pero bueno, en general están reflejando eso. PBI, por ejemplo, datos del 2020, estamos hablando PBI con una caída del 11%. Algo que igual fue, digamos, para América Latina, producto de la pandemia, es un número alto, pero, digamos, bastante convencional si hacemos una comparativa con el resto de los países de América Latina. En ese caso sería bastante parecido al resto de la región, ¿no? Sí, con el tema, después vamos a ver en particular el tema del turismo, cómo afecta, pero obviamente esta cifra también está castigada por el turismo. Desempleo bajo, obviamente con un régimen socialista que garantiza empleo. No siempre ese empleo es un empleo activo, digamos, porque se garantiza como una especie de seguro de desempleo, claro, pero muchas veces sin trabajo. Y después por sectores, ¿no? También vemos la caída en particular. Y ahora vamos a pasar al turismo, que justamente decíamos cómo afectó también a la economía cubana. En este caso tenemos una contracción del 10% del PBI, que implica más de 500.000 empleos. Se contrajo un 94% entre enero y abril del 2021 y hubo pérdidas por 1.800 millones de dólares en el 2020. Recordemos que previo a la pandemia, año 2019, teníamos 4 millones de turistas en promedio anual y pasaron a 1 millón de turistas en 2020, lo cual por supuesto genera un impacto directo en la economía. No solo es importante el turismo dentro de lo que es la economía en general de Cuba, sino que es una de las 2 principales recursos de divisas, es decir, de entrada de divisas por turismo. La otra son las remesas de cubanos que viven en el exterior, en el cual también Donald Trump se ocupó de complicarle la vida, imposibilitando que esas remesas salieran. Con lo cual, ahí hay otro problema que tiene la economía cubana, que es la falta de divisas para abastecerse de, por ejemplo, alimentos de los cuales la mayoría de los alimentos que consumen los cubanos son importados. Sí, el 60% aproximadamente. Y en este caso vamos a pasar a la siguiente información vinculada directamente a las sanciones económicas contra Cuba. En este caso tenemos un bloqueo que se viene aplicando desde el año 1962 con diferentes momentos, ¿no? Tenemos diferentes momentos en la historia dependiendo de quién ha gobernado en Estados Unidos y la importancia, siempre decimos, de la situación de las sanciones económicas para frenar esto. No hace falta solamente la voluntad política de un presidente, sino que tiene que pasar por el Congreso, y es por eso que implica muchos más consensos dentro de la política estadounidense que solamente un cambio de gobierno. En este caso hablamos de una pérdida de 5.570 millones de dólares entre abril del 2019 y marzo del 2020 y pérdidas totales en más de 60 años por 144.000 millones de dólares. Por supuesto, estamos hablando de cifras estimadas, proyecciones que se pueden hacer sobre un bloqueo que tiene consecuencias múltiples en la economía y en lo social. Esto es lo que sucede con el tema de este bloqueo, y una de las situaciones quizás más complicadas
como decía Sayelén, desde lo político, pero también para resolver en la economía cubana con este tipo de restricciones. Sí, acá un elemento que podemos también comenzar a analizar, Rulo, es el tema justamente de qué pasa también con las medidas económicas, la política económica que ha tomado y que ha adoptado el gobierno de Cuba, y sobre todo desde desde que está al frente Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba, que sabemos, y lo hemos tratado acá en programas anteriores, que hubo una importante también reforma de la economía, una modificación, actualización, le llaman en Cuba, justamente con el tema de la moneda y otras medidas más que han implementado, y que estaría bueno también analizar, sobre todo vos que sos economista, cómo ha impactado eso también en los últimos años de la economía cubana. Pero